Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Alvarado Osorio, médico del Hospital Edgardo Revalliati Martins en el servicio de dermatología, y ahora nos toca hablar de la clase de semiología en la piel. Para empezar, pues, para hacer una buena historia clínica dermatológica es imprescindible seguir los pasos que ya conocemos en la realización de historias clínicas. Por ejemplo, preguntar por síntomas, llámese prurito, llámese el dolor, teniendo en cuenta pues que el prurito es el síntoma dermatológico más frecuente. Y por ejemplo, si un paciente nos refiere que es nocturno, inmediatamente estamos pensando nosotros en una escabiosis probablemente. O si es un prurito incesante que todo el día se presenta, tanto en la mañana como en la noche, podemos pensar que estamos frente a una dermatitis atópica. Otros síntomas asociados, importantes siempre en dermatología, por ejemplo, la presencia de dolor torácico como síntoma previo a la presencia de vesículas en el herpes zóster, la presencia de fiebre como síntoma de las conectivopatías, o la sensación de quemazón o prurito en las dermatitis herpetiforme. En cuanto por ejemplo, síntomas como el dolor, hay algunas tumoraciones que característicamente duelen a la presión. Bajo esta mnemotecnia encontramos pues a los angiolipomas, a los neuromas, al tumor glómico que se presenta en los dedos y que es muy frecuente, a los tumores encrinos y a los leiomiomas que van a originarse del músculo piloerector. Es importante también averiguar pues los antecedentes de un paciente para poder dar con un diagnóstico adecuado, por ejemplo, qué medicaciones está tomando, si padece de alguna otra enfermedad. Por ejemplo, es característica ver que pacientes que hayan estado tomando corticoides sistémicos y que de un momento a otro los suspenden, provocan pues una exacerbación de su psoriasis. O por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo que presentan también vitiligo, que es una asociación muy frecuente al ser ambas enfermedades autoinmunes. También es importante, por ejemplo, indagar en los antecedentes familiares. Si es un paciente que ha tenido familiares con psoriasis o si ha tenido familiares con neurofibromatosis, que inclusive constituye un criterio mayor de esta enfermedad. En cuanto a los signos que podemos nosotros ver en dermatología, uno de los más importantes es el fenómeno isomórfico de Koebner, que nos habla de la aparición de lesiones propias de una dermatosis en las zonas donde ha habido presión o han sido sometidas a traumas. Y este fenómeno lo vamos a ver característicamente en patologías como la psoriasis, el vitiligo, el líquen plano, las verrugas y los moluscos. Por ejemplo, el fenómeno de aquí se está presentando en un paciente con psoriasis. Otros signos, como el signo de Darier, que es la aparición de una von o de una roncha tras el rascado de una lesión que va a ser patognomónico de la mastocitosis. Y esto es diferente del dermografismo. ¿Por qué? Porque el Darier es la producción de la roncha cuando rascamos la lesión de mastocitosis. En cambio, el dermografismo es la aparición de la roncha cuando rascamos sobre piel normal. En cuanto al signo de patergia, se refiere a la aparición de una pústula tras la agresión o un trauma en la piel, y que es diferente del Koebner, porque el Koebner, como recordaremos, es la producción de la lesión de la enfermedad en la piel. En cambio, esta es la aparición de una pústula, simplemente en la piel. Y esto es típico del pioderma gangrenoso, del síndrome de Sweet y de la enfermedad de Behçet. El signo de Nikolsky, que se refiere al despegamento cutáneo tras la presión tangencial sobre piel normal, es típico de pénfigo vulgar, de necrólisis epidérmica tóxica, del síndrome estafilocócico de piel escaldada y del impetigo ampolloso. Tenemos el otro signo característico de la psoriasis, que es el signo de Auspitz, que se refiere a la presencia de hemorragias puntiformes en los extremos superiores de los capilares rotos debido a que hemos hecho una extracción de las escamas superficiales de una placa de psoriasis. Sirven de mucha ayuda en el diagnóstico cuando tenemos dudas acerca de si estamos frente o no a una placa de psoriasis. Tener en cuenta que solo se presenta en la psoriasis vulgar, más no en la psoriasis pustular, y pues es un buen signo que deberíamos aprender siempre a realizar cuando hay la sospecha de psoriasis. El signo de Crowe, que se refiere a la presencia de pecas tanto en axilas como en ingles, que característicamente se ve en las neurofibromatosis,
inclusive constituye un criterio mayor de esta enfermedad. El signo en jalea de manzana, que tras la aplicación de vitropresión o de realización de la diascopía, que es colocar pues una lámina portaobjeto sobre la lesión, se ve pues este signo y es característico del lupus vulgar, que es un tipo de tuberculosis cutánea. El signo de Aswell-Hansen, que también es denominado Nikolsky 2, se caracteriza porque cuando nosotros realizamos la extensión lateral de una ampolla, de un pénfigo por ejemplo, se va a, al realizar la presión de esta ampolla, lo que se va a producir es la extensión lateral. Y esto es característico también pues de los trastornos ampollares suprabasales que ya había mencionado. Por otro lado está el signo del hoyuelo, que es que al comprimir la porción lateral de una lesión, ésta se introduce o se deprime, y esto es típico del dermatofibroma. El eritema en heliotropo, por otro lado, es un eritema violáceo que se presenta en los párpados y que es característico de la dermatomiositis. El signo de Hutchinson unguial se refiere a la extensión periungular del pigmento a los pliegues unguiales y es típico del melanoma subungular. El otro signo de Hutchinson que también vemos en dermatología es el Hutchinson de la nariz, que se refiere a la presencia de vesículas en la punta de la nariz en un paciente que tiene herpes zóster. Y esto nos debe poner alertas porque nos habla de un probable compromiso ocular en el herpes zóster, que hay que tratar de inmediato. El signo de Herzog se refiere a la pérdida del tercio externo de las cejas, y esto lo vamos a ver en pacientes con dermatitis atópica, en hipotiroidismo, en lepra o en sífilis. El signo de Leser-Tlaib, que se refiere a la aparición súbita o al incremento en el tamaño y en el número de queratosis seborreicas en un paciente, que característicamente se presenta en procesos malignos sistémicos. Y el signo del Chal, que se refiere al eritema en la parte superior de la espalda y hombros en pacientes con dermatomiositis.